Les presento a Bel y a su obsesión, los calcetines. Hola, decirle señorita Bel. Ay, qué linda mi tiburón, sí, hermosito. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero Bel tiene 2 colmillos en la parte de abajo. Todavía sigue con los 2 colmillitos. Ay, cositas de mi vida. Hermosita de mamá. Lo más lindo de la mamá. Anda toda... Necesito peinarla. Miren, a Bel cuando anda con este pelo así de largo hay que peinarla todos los días, porque si no se le enreda súper fácil. Hoy no la he peinado. Hay que peinar ese bebecito, Dios mío. Hay que peinar ese bebecito. Y es gran trabajo porque a ella no le gusta que la peinen tampoco. Hay que forzarla y me tardo como unos cuantos minutos. Eso es unos 20. Miren que es que anda súper largo el pelo también. Que no es pelito bien largo. Y no se lo he querido cortar porque como ha estado haciendo frío, entonces pienso que no tiene sentido cortárselo, pues. Porque está haciendo frío y a la bebecita le da frío también. Ay, mi señorita hermosa. Mi señorita hermosa. Ya es una señorita, pero para mí sigue siendo una bebecita. Yo todavía le digo bebecita. A alguien más le pasa lo mismo que a mí, que se marea en el carro. Yo me mareo si voy haciendo algo. Si estoy como viendo para abajo, tengo que ir viendo hacia afuera. De lo contrario me mareo. Ahorita voy toda mareada porque se acaba de subir el vlog y lo estaba compartiendo en las otras redes sociales. Y lo hice como por 5 minutos y ahorita voy súper mareada. Déjenme saber, quiero saber si a alguien más le pasa o solo es a mí. Por cierto, ahorita vamos a almorzar. Bueno, no almorzar porque ya es como la 1:30. Pero vamos a ir a comer a un lugar con unos amigos. Y es como... es un lugar donde venden vinos. Se supone que es como argentino, ajá. Y tienen vino y va a haber como un asado argentino hoy. Y también va a haber música en vivo. Así que a eso vamos hoy. The window is full of poop. It is. No, it's not poop. Bugs. Yeah, butterfly guts. In a quarter mile, turn left to stay on Bee Creek Road. Clean it. Oh, this is nice in here. Un lugar tan bonito. Nunca había venido aquí. Es como un viñedo. Está precioso y el clima está súper rico. Está perfecto. Vamos a empezar con unas empanadas argentinas. Miren qué rico. Nothing out of the ordinary, right? Nothing that, you know, too. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? En Honduras le llamamos morcilla y en Argentina también. Es hecho de sangre de cerdo, si no me equivoco. Antes me gustaba, pero ahorita la probé y no me gusta. Oh my god. Ya terminamos de comer y todo estuvo súper rico. Nos terminamos absolutamente todo. Y pues nada más estamos esperando el pastel porque es el cumpleaños de un amigo. Amor, how did you like the food? Sweetie, how did you like the Argentinian food? Me dio risa porque la morcilla, lo que les mostré anteriormente, no venía en la orden que nosotros, no sé por qué no la incluyeron, pero a todos los demás les llegó y a nosotros no, y yo quería probarla, entonces fui a pedirla aparte y resulta que no me gustó. Lo que pasa es que en Honduras es diferente porque en Honduras uno la fríe, es frita, y aquí la están haciendo nada más asada en el grill, entonces queda así como aguadita y eso fue lo que no me gustó. Pero ya lo había comido en Honduras y sí me gustaba, pero esta sí que no me gustó mucho. Andamos buscando el lugar perfecto para la foto del outfit del día, mi fotógrafo. Pero el sol ahorita no nos está ayudando, así que vamos a ver qué resulta por aquí. Miren qué bonito, nos encontramos no sé qué es esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Overlook? Como un overview. Oh yeah, look at the city. Miren qué lindo. Oh, allá está la ciudad. No sé si lo miran en la cámara, no se va a poder ver. Pero está bien acá arriba. Y allá abajo está el restaurante. Ya me cansé, yo ando bien llena.
pero aquí vamos a intentar hacer unas foticos. Miren qué atardecer tan hermoso. Se ve bien bonito. Y aquí el cielo se ve como rosadito. Ay, qué bonito. Lo que no está bonito es el tremendo tráfico que hay enfrente de nosotros. Hay bastante tráfico ahorita. Y ya vamos para la casita con la pancita llena y el corazón contento porque comimos bastante comida. Bueno, aunque se fijaron que era más que todo carne, habían unos 2 que 3 vegetales, pero eso fue una parrillada al estilo de Argentina. Estaba bien rica la carne, todo me encantó, excepto por la morcilla. Morcilla se le llama, creo. O sea, esa salchicha que es de sangre. Pero como les estaba diciendo, me gusta la de Honduras. Bueno, es que en realidad, les voy a ser honesta, yo tengo demasiados años sin probar eso. Yo la comí cuando estaba chiquita. No sé si ahora de grande, si pruebo la de Honduras, me va a gustar. Pero bueno, nos paramos aquí porque mi esposo anda comprando unas herramientas. Y pues yo me quedo en el carro cuando él compra eso porque él se tarda mucho tiempo. Y a mí me aburre andar en esas tiendas. Les cuento que ando con gran dolor de cabeza. Porque como pueden ver, ando el pelo amarrado en un chongo. Lo que pasa es que ayer me lo arreglé. Me hice unas ondas sueltas y hoy ya no me gustaban como andaban. Y quería amarrármelo. Pero como tengo ya, creo que como unas 3 semanas de no amarrarme el cabello así en chongo. Como les conté en el otro canal de belleza, estoy tratando de evitarme estos chongos porque tengo un espacio acá atrás de mi cabeza. Entonces, tengo mucho tiempo de no hacerme el chongo, así que hoy que me lo hice, siento una presión aquí, ya me lo quiero quitar. Es más, creo que ahorita que venga mi esposo me lo quito, porque como vamos para la casa, me anda doliendo bastante, la verdad. Siento presión en todo alrededor de aquí porque lo ando extremadamente socado. Así que ya no sé, tiene que ser así como emergencia para que yo me los haga. De lo contrario, pues creo que ya voy a tener que dejarme de hacer estos chongos del todo. Otra cosa que les quería platicar es que les cuento que no voy a ser abuela. Porque no quiero ser abuela. Es que miren, la idea era de que, bueno, ya les conté, ¿verdad? De que a Abel ya le vino su primer periodo. Yo no sé por qué yo tenía en mi mente de que se suponía que a Abel le iba a venir su primer periodo al 1.5 años. Y bueno, resulta que le vino ahorita a los 11 meses. Ya este mes va a cumplir 1 año, por cierto, mi muñequita. Y a mí se me hace demasiado rápido. Y de sacarla embarazada sería ahorita. Bueno, se me hace demasiado rápido. Ella todavía sigue siendo una bebecita. Yo es que no me siento lista. Yo no la veo embarazada, ni lidiando con cachorritos, ni nada de eso, porque es que ella no está lista para eso. Así es como yo lo veo. Y tampoco pues no le tenemos novio. Y tampoco se va a meter ella con cualquiera. Yo sé que suena raro, pero es que no, ella no se puede meter con cualquiera. Ella tiene que tener así como conocerlo primero. Como les digo, sé que suena raro, pero es que no puedo permitir que mi muñequita se vaya a meter así como con cualquier perrito. Entonces no, la verdad que mi esposo y yo sí queríamos que ella tuviera perritos, pues para quedarnos con uno. Y pues que esto tuviera compañía también, pero no, como les digo, 1, la veo muy chiquita para eso. Y 2, no tiene novio. Y luego también, imagínense, Bella es una perrita extremadamente consentida. Ella pasa conmigo todo el día y todos los días, porque ustedes saben que yo trabajo desde la casa. Entonces, ella está acostumbrada a tener demasiada atención. ¿Y qué es lo que pasa? De que ella no me pide atención, ella me exige atención. Hay días de que ella quiere que yo esté jugando con ella, que le esté sobando su pancita, que le esté dando cariñito. Y últimamente ha estado haciendo bastantes, o sea, que se me pone y como que me dice, mami,
que me tienes aquí abandonada, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Y me exige que le dé atención. Entonces imagínense, y yo siento que antes y puedo con ella. Entonces no me siento capacitada tampoco de estar lidiando con otro cachorrito y ella. Entonces no me siento lista, la verdad. Ahora imagínense también, nosotros queremos tener nuestros hijos también. Entonces ahora estar lidiando con ver un bebecito cachorrito y nuestros hijos también, un bebecito de nosotros también, es como que no me veo en esas. Entonces creo que la vamos a operar para que no pueda tener bebés. Y pues nada, solo nos vamos a quedar con ella. Y pues ya cuando ya se nos vengan nuestros hijos a nosotros. Así que bueno, en esas estamos ahorita. Ya nos vamos para la casa. Gracias por ver. Suscríbanse al canal, denle like al videito, déjenme sus comentarios y yo los veo en el próximo video. Bye.